Hola, soy José María Hernández Villalpando, profesor de Delitos Especiales de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Platicaremos acerca de los elementos normativos de los tipos penales. Un tipo penal es la descripción de una conducta considerada por el legislador como delito, cuya finalidad es evitar que se realice. Si no obstante se lleva a cabo, se impondrá la pena que la propia norma establezca, como la prisión, la multa, la reparación del daño, la suspensión de derechos, la amonestación, etc. De esta manera, los elementos normativos son aquellos fragmentos de la descripción de la conducta de los cuales necesitamos realizar una interpretación para obtener su significado. Los elementos normativos son clasificados en normativos jurídicos, normativos científicos y normativos culturales. Los normativos jurídicos son aquellos elementos cuyo significado lo encontramos en el sistema jurídico. Son conceptos para los cuales la ley nos da una definición. Ejemplo, poseer. Para ello necesitamos acudir al Código Civil, dado que esta norma nos da su definición. Los normativos científicos son elementos cuyo significado es aportado por una ciencia en concreto. Para esto necesitamos la interpretación de un experto en aquella ciencia que nos diga si en la materialidad se cumple con la naturaleza exigida por la descripción legal. Los normativos culturales son elementos cuya interpretación se obtiene de la cultura, por exclusión de los dos anteriores. Generalmente vamos a atender a su definición gramatical. Vamos a ubicarlos en un ejemplo. Pues bien, aquí tenemos el artículo 457 de la Ley General de Salud y hemos destacado en 3 colores cada uno de los elementos normativos que contiene. En color rosa está destacada la palabra contamine, que sería un elemento normativo jurídico, dado que el artículo 207 de la misma ley nos da el concepto de contaminado, refiriéndose a productos o materias primas que contengan bacteriostáticos, microorganismos, hormonas, plaguicidas, partículas radioactivas, materia extraña, entre otras. En amarillo está señalado el elemento normativo cultural, relativo a cuerpos de agua, y esto es así porque todos los humanos sabemos cómo luce un cuerpo de agua, siendo superficial o subterráneo, y el uso que se le puede dar. En verde sería el elemento normativo científico, puesto que tenemos que identificar el riesgo para la salud de las personas que los contaminantes pueden aportar a los cuerpos de agua, y solo un experto perito químico puede darnos plena referencia. Pues bien, ha sido todo por nuestra parte. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo notificaciones de los videos que continuaremos subiendo y pues estemos a tono con el derecho. Gracias.